Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho últimamente, especialmente alrededor de la figura de Can Yaman. Hablaremos de ese dolor profundo en el corazón y las explicaciones que ha dado, que francamente nos han dejado a muchos sorprendidos. Vamos a desgranar qué es lo que ha dicho, por qué ha sido tan llamativo y qué podemos interpretar de todo esto. Así que si disfrutas de este tipo de contenido, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es una forma fantástica de apoyarnos y de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Dale al botón de suscribirse y a la campanita para que te notifique cada vez que subamos algo nuevo. Ahora, ¿de qué vamos a hablar exactamente? Can Yaman, un actor que ha capturado la atención mundial, ha compartido recientemente algunas reflexiones muy personales sobre sus experiencias, sus luchas y sobre todo, sobre un sentimiento de profunda tristeza o dolor que parece haberle acompañado. Lo interesante aquí no es solo que un personaje público hable de sus emociones, sino la forma en que lo hace y las razones que aduce. Nos encontramos ante explicaciones que para muchos han sido inesperadas, incluso desconcertantes. Vamos a explorar estas declaraciones, tratar de entender el contexto y ver qué nos dicen sobre la complejidad de la fama, la salud mental y la vida detrás de los focos. Para empezar, es importante situar el contexto. Can Yaman ha tenido una ascensión meteórica a la fama. De repente pasó de ser un actor conocido en Turquía a una estrella internacional, con una legión de fans en todo el mundo, especialmente aquí en Latinoamérica y Europa. Esta transición, como podemos imaginar, no es fácil. Requiere una adaptación brutal a un nivel de escrutinio público sin precedentes, a horarios frenéticos y a una presión constante por mantener una imagen. Es en este torbellino donde él ha empezado a hablar de este dolor profundo en el corazón. ¿Qué tipo de dolor estamos hablando? Según sus propias palabras, no parece ser algo superficial, sino algo que ha arraigado, que ha afectado su bienestar. Y aquí es donde sus explicaciones se vuelven tan fascinantes. No se trata de una simple crisis existencial pasajera. Yaman ha hablado de cómo, a pesar de tener todo lo que uno podría desear en términos de éxito profesional y reconocimiento, sentía un vacío, una tristeza persistente. Y lo más llamativo es cuando vincula este dolor a su propia identidad, a su sentido de sí mismo, y a cómo ha tenido que navegar el mundo a través de la imagen que proyectaba, a veces alejada de su verdadera esencia. Una de las ideas recurrentes en sus declaraciones es la sensación de que la persona pública, el Can Yaman, que todos ven en las pantallas y en las revistas, no se corresponde del todo con el Can Yaman real. Esto es algo que muchos artistas experimentan, pero él lo ha verbalizado de una manera muy cruda. Ha sugerido que en su afán por triunfar, por cumplir con las expectativas, ha podido descuidar su propio mundo interior, su paz mental. Es como si la maquinaria del éxito le hubiera absorbido, dejándole poco espacio para el autoconocimiento y el cuidado personal. Y aquí es donde las explicaciones se vuelven sorprendentes. No son excusas, sino reflexiones profundas. Ha hablado de cómo se sentía atrapado, de cómo las responsabilidades y la presión le impedían conectar consigo mismo. Ha llegado a decir que sentía que estaba viviendo una vida que no le pertenecía del todo, o que no estaba completamente alineada con sus verdaderos deseos o necesidades. Esto puede sonar contradictorio cuando se tiene una carrera tan exitosa, pero es precisamente esa dicotomía lo que ha llamado la atención. Algunos podrían pensar, pero si tiene todo, ¿por qué está triste? Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pero el dinero, la fama y el reconocimiento no son un antídoto mágico contra la tristeza o la angustia existencial. De hecho, a veces pueden incluso exacerbarla, al generar una mayor presión y al dificultar la conexión con las personas de una manera genuina. Yaman ha insinuado que la fama le ha aislado, que la adoración de los fans, si bien reconfortante en cierto nivel, también puede crear una barrera, impidiendo que las personas le vean tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. Sus explicaciones también apuntan a una lucha interna con la percepción que los demás tienen de él. Ha sentido que se le ha encasillado, que se le ha juzgado basándose en su físico o en roles que ha interpretado, sin dar espacio a la complejidad de su personalidad. Este sentir de ser malentendido, de ser visto solo en una dimensión, puede ser agotador y generar un profundo sentimiento de soledad, incluso rodeado de gente. Lo que hace sus palabras realmente impactantes es su honestidad brutal. No se trata de una entrevista superficial donde se responden preguntas prefabricadas. Él ha decidido abrirse, hablar de su vulnerabilidad.
de sus miedos, de ese dolor que le ha acompañado. Y lo hace en un momento en que la conversación sobre salud mental está cobrando cada vez más importancia. Ver a una figura pública, un hombre que es a menudo percibido como fuerte y carismático, admitir estas luchas, puede ser increíblemente liberador para otros. Hay quienes interpretan sus declaraciones como una señal de madurez, de un proceso de crecimiento personal. Después de alcanzar el estrellato, llega un momento en que uno tiene que parar y preguntarse, ¿quién soy yo realmente, más allá de todo esto? Y si en esa búsqueda uno encuentra que hay dolor, que hay áreas de insatisfacción, es natural querer abordar esos temas. También es interesante observar cómo estas explicaciones afectan a su imagen pública. Para algunos puede generar una mayor empatía, una visión más humana del ídolo. Para otros quizás pueda generar confusión o incluso decepción, si esperaban una figura invulnerable. Pero lo cierto es que sus palabras nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la felicidad y el éxito. ¿Son realmente sinónimos de ausencia de dolor? Claramente la respuesta es no. Sus explicaciones sobre el dolor profundo en el corazón no son solo sobre él. Son un espejo de muchas luchas que muchas personas enfrentan en silencio, ya sea en la industria del entretenimiento o en cualquier otro ámbito de la vida. La presión por ser perfecto, la dificultad de ser auténtico, el impacto de la fama y el escrutinio público son temas universales. En definitiva, lo que Kanyaman ha compartido es un relato valiente y honesto sobre las complejidades de la vida, especialmente cuando se vive bajo los focos. Sus explicaciones sobre ese dolor profundo en el corazón nos invitan a mirar más allá de la superficie, a comprender que la fama no es una panacea y que el bienestar emocional es un viaje constante incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Ha tocado una fibra sensible al hablar de la desconexión entre la persona pública y la privada, y la lucha por mantener la autenticidad en un mundo que a menudo valora más la imagen. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Hemos desgranado las sorprendentes explicaciones de Kanyaman sobre ese profundo dolor en su corazón, explorando las posibles razones detrás de sus declaraciones y reflexionando sobre el impacto que éstas tienen. Hemos visto cómo el éxito no siempre equivale a la felicidad plena, y cómo la presión de la fama puede generar luchas internas inesperadas. Hemos destacado la valentía de compartir su vulnerabilidad en un tema tan sensible como la salud mental, abriendo un diálogo importante. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos de verdad que les haya parecido interesante y les haya invitado a reflexionar. Nos encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué les han parecido sus explicaciones? ¿Creen que la fama puede ser una carga tan pesada? Déjenos sus opiniones y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutan de este tipo de contenido y quieren que sigamos trayéndoles análisis y reflexiones sobre el mundo del entretenimiento y temas de interés, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.